no lo guardé. Pero sí recuerdo que hicimos el desarrollo del primer punto. Les dije al segundo cómo podían solucionarlo dependiendo de cada caso. Y pues, era con recortadores y imitadores. Estoy seguro bueno, estamos grabando la sesión del día de hoy. Buenas tardes nuevamente para todos. Me parece que ustedes estamos grabando esta sesión. Estamos recordando la solución del segundo parcial. Les comentaba ahorita hace un momento era que recuerden que la clase pasada hicimos la solución del primer punto y era pues para cada caso particular, los valores de resistencia que tenía cada uno, tenía que calcular su propio valor, pero en sí la solución para todos era la misma, cambiar el valor que cada uno tenía. Ingeniero, yo tengo una pregunta, o sea, pues yo tenía entendido, no sé si fue que yo entendí mal, que el segundo punto se podía enviar pues hasta medianoche, no, o sea, no había entendido Sí. que pues tocaba de pronto en el momento del parcial y ya después corregido, o eso fue lo que yo entendí en el correo y pues yo por lo menos suponía que me había quedado bien, entonces no sé ahí cómo fue. El que tú me enviaste de simulación. Sí, sí, señor. Sí, porque yo tuve que enviarlo en un Word porque pues, yo le comenté a su merced que eso se cerraba cada rato. Ah, en el Entonces, PDF. Mm, vale, sí, cuando evalué no tuve en cuenta lo que me has comentado del simulador que tienes. Sí, vale, Camila, no te puedes revisar eso, sí tienes razón. gracias, ingeniero. Sí, señora, qué pena, Camila, sí. Me voy a comentar ya con anterioridad lo del simulador que le pasaba a su merced. Sí, sí, la verdad sí, cuando vi el PDF, pues no caí en cuenta de la situación. Yo tenía, en un segundito que yo tenía, entonces sí, vamos a utilizarlo. Así, así, viene acá, vamos a utilizar este. Creo que eso se lo después de la clase pasada también. Acá tenían, para cada caso, entonces estaba por el código, el nombre, el valor de la resistencia de ohmios que tenía, el voltaje que tenía que darles en los semiciclos para cada uno. Con la misma solución que aplicamos la vez pasada. Señor ingeniero, que no lo escuché, discúlpeme. Que estos son los valores, esta es la resistencia, aquí arriba la resistencia, el voltaje positivo y negativo que tenía que darles a cada uno. De acá. Esta es la resistencia que tenía cada uno según su código. Y este era el voltaje que tenía que darle a cada uno. Fíjate.
Sí, sí, sí tienen los voltajes ahí a la vista. Nosotros sí compartiéndolo. En ingeniero su merced no está compartiendo, sino la de notas. Ah, ya, ahora sí, qué pena. Entonces, esta es la resistencia que tenían, y ese era un voltaje positivo y este es el voltaje negativo. Ya está. Esta es la resistencia que tiene cada uno, voltaje y voltaje, dependiendo de la resistencia que tiene que calcular cada uno. No era, bueno, no era más, no se suponía que era como el código más 5 Sí. y abajo menos 5. Ah, pero con, sí, con la fuente, tiene razón. Con 16 y menos 16. Sí, señora. No, Camila. No, 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 no. No, espérame, espérame, entonces me estoy confundiendo, me está confundiendo. No, no, no. No, porque este era el primer punto. En el segundo punto, si era solo diseño. Ahora que hicieras un circuito. El primer punto era el de calcular. Es que esto es lo que le decía a Adriana, que esto lo hicimos la clase pasada. Entonces, con el voltaje que tenía que trabajar, con la resistencia que cuando tenía que trabajar, que la entrara a 170 para cada uno. La entrada a 170 para cada uno. Tienen que hacer un divisor de voltaje para cada semiciclo, con cada arreglo resistivo que les daban. Y aquí está lo que tenía que darles a cada uno, para el semiciclo positivo y para el semiciclo negativo. En el puente, con resistencias. El otro sí, sí era más, o sea, sí era más de diseño. Ya cada uno tenía que hacer un diseño y dependiendo del diseño que cuadrara, pues tenía que dar un valor. En el que Camila me dice que me envió, que era el segundo punto. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Lo que me da pena es lo que me decía Adriana, que me entendieron que subía un 20% de 5. Mm. Si faltaría pendiente esta nota, lo dejaríamos así entonces, ¿sí? Quedaría pendiente esta nota nomás.
¿Listo? Y quedaría como, así como ustedes dijeron. Buenas. ¿No estoy compartiendo otra vez? Ingeniero, ahí lo estamos escuchando, pero no entendí. Ya me entienden. Qué pena. Ay. Es que... cambiar cada rato este bicho. ¿Ahora sí? Sí, Decía señor. que entonces quedaríamos así. O sea, así lo que sacaron, que ya tenían. 20, 100 y, o sea, 20, o sea, lo que yo entiendo es que me entendieron, me corrigen si no entendí mal, me entendieron que era el, no sé si se entendió, bueno, ¿cómo es? Que multiplicamos De la la nota nota del cuestionario, o sea, de es la como nota un total. adicional. Sí, señor. Exactamente eso lo entendimos. Ok, vale. Entonces quedaría 100 de la nota que ya tenían y 20, y quedaría es, eh, esto debería 120. Entonces quedaría este por punto 2 más este por punto por 1. No por punto 1, por 1. ¿Sí? Así. ¿Cierto? Así. Por favor. ¿Sí? Sí, señor. Entonces quedarían los porcentajes. 0,5, 0,5 y 0,2. Estas dos dan 1 y esto da, esto es 0,2. Quedan sumados acá. Son los porcentajes. Así quedaría. Eso es lo que estaba modificando ahorita cuando estaba hablando, pero pensé que estaban viendo mi pantalla, pero creo que no. Ok, entonces quedaría así. Y queda pendiente únicamente la nota de acá, del laboratorio teórico, que suponiendo, que yo espero que todos estén por encima de 4, que las notas tentativas quedarían algo así del primer 50. Ingeniero, sigo molestando yo, qué pena. O sea que me faltaría revisión del segundo punto y del segundo parcial, Sí, ¿sí? sí señora. Sí, Ok, claro, Camila. gracias. Pues viendo esas notas, creo que no sé si es que no fue de mucha ayuda el cuestionario. Pues a todos tuvo que haberle sumado algo, ¿no? Ingeniero, ¿será que puedo decir algo? Claro, Jairo. Es que su merced había dicho que las exposiciones eran una ayuda para el parcial, el primer parcial. Entonces su merced en este momento está computando la exposición con el laboratorio. Sí, Eso va
a mí me da 3,8, ¿sí? Pero pues si su merced, y ahí en ese yo tengo 3,9, pero si su merced la computa con la primera, pues a me sube. Porque su merced está No sacando, recuerdo, no recuerdo eso que me está diciendo. sí, su merced dijo o sea, nos dio los temas de los diodos y todo eso, y nos dijo Sí, que era una ayuda para el primer parcial, que porque en el primer parcial a todos nos había ido mal. ya. Eso fue, si no estoy mal, fue el año pasado. O sea, este parcial el primer parcial fue el año pasado. Sí, claro. Y habíamos quedado en la exposición para lo del primer parcial. Sí, sí, es así, Pero ya no sí te habíamos lo hago dicho, así, hermano. no habíamos dicho qué porcentajes ni nada. O sea, ese sí su merced, pues, mirará cuánto porcentaje. Pero no habíamos dicho qué porcentaje le íbamos a, su merced nos iba a dar, sino que dijo, en algo les colaboró con el primer parcial, con las exposiciones que realizan. Pero tampoco es que ayude mucho. Mira, ahí va 4.2, ve. Acabo de colocarlo, ve. Si lo alcanzan a leer ahí. ¿Sí lo alcanzan a leer ahí? Sí, señor. Mira, acabo de colocarlo. Está punto 9 para el parcial, punto 1 para el cuestionario y punto 2 para este que acabo de poner, que es el 3. Pero pues con un 2 ya me da más moral. Es que la tenían en Ah, un ¿aquí en el 5. 50? Sí, Sí, en el claro. 50. En el Ah, 50 listo. claro. En el 50 ya al menos me queda en 2. Ya al menos digo, la puedo habilitar. Electrónica no es habilitable, muchachos. Ah, no sabía, perdón. Me estoy preocupando. Ingeniero, una preguntita. ¿Su merced ya subió todas las notas del primer laboratorio? No, no, las tengo acá. Es que yo no sé, la plataforma antes me dejaba calificar el PDF y ahora me toca descargar y calificar en... Ya no me deja como antes, que antes yo calificaba todo sobre el PDF y colocaba la nota y los comentarios. Ahora solo me deja colocar descargarlo y después me toca subir la nota aparte. Mm, eh, ingeniero, mi primer laboratorio, el de las simulaciones, ese yo a su merced se lo mandé por el correo. De pronto lo tenga presente. Ay, Adriana, déjame ver. Ya, por favor, ya reviso. Más o menos cuando lo enviaste. Ya, regálame un segundito, aquí ya le doy la fecha exacta. Ah, sí, señora. Entonces el punto raro. Me enviaste un punto raro. Sí, Me señor. enviaste el 28 de febrero. La sustentación de ese que fue individual, la sustentación su merced me dejó en 4.
Sí, señora, sí, ya lo estoy descargando. No lo voy a, la verdad, no lo voy a, ¿qué? Ahí está. Escarbente para Adriana, la nota del del informe que enviaste por correo y el laboratorio teórico. ¿Listo? Disculpe, ingeniero, no lo escuché. Adriana, que tendría pendiente contigo la nota del laboratorio teórico y la nota del informe que me enviaste por correo. Lo acabé de descargar. Sí, señor. Pues un pasito. Bueno, pero siempre tengo carpeta de lo que me enviaste. Ah, un PDF es como un anexo que me enviaste, ¿sí? Y el otro sí es el informe, ¿cierto? Sí, es que el PDF está el desarrollo como con las Lo mallitas que y tú eso. hiciste, Sí, sí. Y el otro ya es el informe con es el resultados como informe tal. y Los está también la tablas y las reglas. simulación. Sí, correcto. Y las tres simulaciones. Perfecto. Listo, Adriana. Perfecto. Ingeniero, ¿me puedo molestar por una cosita? Espérame un segundito, porque le bajo un poquito el volumen. Ya, dime. Dime. Manuel, ¿sí de Manuel, cierto? Sí, señor. Ingeniero, lo que pasa es que Sí. creo que cuando su merced modificó ese cuadro, se le eliminó una casilla, la parte superior. ¿Acá? No eliminaba nada, tranquilo. Es que yo No la creo que tengo para que se no movió la necesite los exposición. encabezados. No, es que Manuel me decía que faltaban aquí casillas arriba. Es que yo lo tengo configurado para que no me pierda los encabezados, porque después uno no sabe qué es eso. ¿Sí ves? Ah, Yo la listo. desplazo, pero sí. Mm, Dios mío. Y me acuerdo que como la lista que recibe uno del sistema va en un orden y la que el Moodle tiene va en otro orden. Uy, cuando voy a pasar notas de un lado a otro, bueno, el grupo de acá es pequeño, pero cuando son grupos grandes, sí, toca buscar uno por uno. No, sí, yo le coloco para que el encabezado no se me pierda, siempre esté ahí quietito. Y cuando la tabla es muy larga y tú vas a buscar algo, no sabes si esto era del primero, del segundo, del laboratorio, por eso. Bueno, pues, estaba revisando acá.
Adriana, qué pena, ¿me puedes hacer un favor? Señor, Pero sube por una otra vez. señor, Ya, ahora sí. ¿Cuál es tu columna? Tu el pila, perdón. 6, la 6, la columna 6. Sí. Ah, Sí. sería acá, ¿cierto? Listo. Guardar. Y no veo. Camila, tu columna, ¿cuál es? La Tu 7, pila. ingeniero. Debajo, bueno, es 7. ¿Sí? ¿Era esa? Sí, señor. Listo. Ay, bueno, ya me siento como con más aliento también. ¿Cuántos estamos conectados? 2, 4, 6, 7. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Manuel, dime. Eh, Su merced, donde dice segundo, ¿ese es el segundo parcial? Sí, señor. Segundo, no, al otro lado donde dice segundo 2. Ah, no, esto es lo que enviaron, lo que me enviaron ustedes. Pero eso hace referencia a que ingeniero, que es qué pena cuando llegue se me había explicado eso. Primer punto y segundo punto que me enviaron ustedes. Ah, listo, ingeniero, gracias. Sí, trato de calificar para tener como más ordenado todo. Recuerden que me falta por evaluar, ¿listo? No, no va ahí todavía. Es tentativo. Yo supongo que es netamente teórico, pero que ha quedado pues, bien completico. Se pueden leer todos los informes que me enviaron. Eh, bueno, entonces yo creo que ahora sí podemos arrancar nuevamente con lo que hemos quedado de transistores. Empezamos emisor, si mal no recuerdo. Sí, señor ingeniero, polarización de emisor. Entonces, esta es nuestra polarización en emisor.
Entonces, acá tenemos nuestra polarización en emisor. Entonces, es lo que les decía antes, cuando hablamos del emisor común, como tal, como configuración, simplemente era que teníamos el emisor, el punto de menor potencial. ¿Sí? Luego vemos la polarización fija, que también me envía el emisor al nodo de menor potencial, o en ese caso a tierra, y aquí ya colocamos una resistencia de emisor. ¿Listo? Entonces lo mismo. Recuerden cuando iniciamos a hablar de transistores de JT, decíamos que la idea que, pues, como vimos desde que vimos en conductores, vimos que son susceptibles al desplazamiento de su punto de operación, como a sus cambios en el comportamiento corriente-voltaje, debido a cambios de temperatura en las uniones, en los elementos, etcétera, ¿cierto? Entonces, siempre se busca que, dependiendo del fin o el uso que yo quiera darle a mi configuración y a mi polarización, sea la más adecuada para que en el punto donde yo lo configure, donde yo lo quiera que él opere, en voltaje de colector emisor y corriente de base, y corriente de colector, se mantenga sobre ese punto, ¿sí? Porque recuerden que veíamos que depende de dónde esté mi punto y el tamaño de mi onda que va a entrar en voltaje o en corriente, voy a tener que mi onda, su comportamiento de pronto puede estar yendo hacia saturación o hacia corte o muy cerca de mi potencia máxima, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo busco cuando busco una configuración, una polarización. Para el caso de la polarización de emisor, perdón, me da mucha más estabilidad en el comportamiento de ese punto Q con respecto a mi configuración de polarización fija, ¿sí? Donde no teníamos el R, recuerden ustedes. Entonces, para comenzar nuestro análisis, vamos a recordar que mi capacitor en corriente directa se convierte en un circuito abierto, ¿cierto? Entonces, acá donde tengo conectadas mis fuentes, mi entrada y mi salida de señal alterna, para efectos de análisis en corriente directa, no van, ¿cierto? Aquí iría un circuito abierto, bien, y acá iría otro circuito abierto, y ya no tendría mi capacitor. ¿Sí? Entonces, este circuito de la derecha, y lo que decíamos antes, entonces acá ya tengo separada mi VCC, tenía un solo VCC, y yo dije con anterioridad que ese lo separábamos con fines de análisis en CD. Físicamente, a la hora de implementar, va a ser una única fuente en corriente directa, pero para efectos de análisis y facilitar el análisis y volver a dibujar nuestra malla de entrada y salida, pues vamos a decir que tenemos una fuente separada, ¿listo? Ahora, ya lo redibujamos, acá tenemos nuestro VCC, nuestro RB y nuestra RE. Y acá vamos a tener nuestra unión base emisor, que recordemos que para operación en región activa, vamos a polarizarla siempre en directa. Es decir, que ella va a seguir teniendo mi caída de 0.7 voltios. ¿Me escuchan bien? Qué pena. ¿Sí se me oye bien? ¿Me está viendo el volumen y todo? Señor. Ok, vale, gracias. Es que hace un ratico pensé que me están escuchando mal. Un compañero. Bueno. Entonces, acá vamos a hacer nuestra mallita, nuestros voltajes sobre la malla. Perdón. Y vamos a decir que nuestra mallita va así. ¿Listo? Acá está la flechita de igual. ¿Listo? Acá va nuestra mallita, para en ese sentido. Y entonces decimos que tenemos nuestro VCC menos nuestro IB por RB, que es la caída de tensión sobre RB, IB por RB, menos nuestro voltaje base emisor, que es el voltaje que tenemos acá, menos mi IE por RE, que es la corriente que pasa por emisor, porque sale de emisor, por RE, que es nuestra caída de tensión sobre resistencia de emisor. ¿Listo? Y recordamos nuestra ecuacióncita que nos dice que nuestra corriente de emisor es beta veces más 1, la corriente de base.
¿Listo? Esa es nuestra ganancia en corriente. Recuerden, beta veces más 1 la corriente de base. ¿Listo? Esta la vamos a usar para reemplazarla acá, en el término del emisor, y hacemos el mismo procedimiento que vimos antes. Entonces vamos a factorizar nuestra corriente de base, nos va a quedar beta más 1 por RE más RB, que es el término que va a quedar finalmente aquí abajo. Entonces nos queda que nuestra corriente de base es igual, la corriente de base es igual a VCC menos voltaje base emisor, dividido en RB más beta más 1 por RE. ¿Listo? Esa sería, recuerden que por procedimiento antes ya mencionamos que procuramos siempre para análisis de circuitos de transistores, BJT, procuramos iniciar el análisis hallando nuestra corriente de base, que es uno de los valores o parámetros más común para tanto malla de entrada como malla de salida, cuando hablamos de corrientes, ¿no? Entonces, esa sería nuestra malla de entrada, nuestra malla base emisor, la encontramos de esa manera. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí, sí? Ok. Vale, ahora vamos a hallar acá, ahora sí, nuestra mallita de salida. Entonces, cuando hablamos de nuestra malla de salida, decimos que tenemos nuestro VCC, VCC menos nuestro, por acá, positivo, más IE por RE, más el colector emisor, más IC por RC igual a 0. De acá, recuerden que lo que despejamos siempre es nuestro VCC, nuestro voltaje colector emisor, perdónenme. Vamos a que nuestro voltaje colector emisor es igual a VCC menos. Nosotros ya habíamos dicho que IC, recuerden, IC es aproximadamente igual a IE, la corriente de colector es aproximadamente igual a corriente de emisor. Entonces, vamos a trabajar con corriente de colector. Donde está el IE, que está en este término, IE por RE, vamos a dejar IC por RE. Entonces, aquí nos queda que factorizamos IC en estos dos términos. Ten en cuenta acá. IC, factor de RE más RC. RE. Hasta el VCC, el IE por RE, el voltaje colector emisor y el IC por RC. Entonces, esto nos queda esta ecuación. Bueno, BC es igual a la que tenemos acá. BC es igual a BCC, BC es igual a BCC menos IC por RC más RE. Y entonces recuerden que dijimos que por notación tenemos que voltaje de colector emisor es igual a voltaje de colector menos voltaje de emisor. ¿Cierto? Pues a partir de estas ecuaciones, de esta ecuación de diferencia de potencial, obtenemos las que tenemos acá. Entonces B es igual a IE por RE, ¿cierto? Entonces, esta la tenemos clara por ley de Ohm. Entonces decimos que BCE más B, este término que está acá lo pasamos a sumar al otro lado, hablando coloquialmente, y decimos que BC es igual a BCE, ¿qué nos queda? BCE es igual a, perdón, BC es igual a BCE menos, perdón, más voltaje de emisor. ¿Listo? Pero BC también es igual a BCC menos IC por RC. ¿Vale? Y el voltaje de base me va a quedar que es igual a BCC menos IB por RB.
Y acá nuevamente, voltaje de base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje de emisor. Y de esta ecuacióncita que de acá, vamos a esto de acá. ¿Listo? Entonces esas ecuacioncitas son las que me sirven para trabajar a mí lo que es polarización de emisor común. Pues, vean, yo de este tema siempre pienso y sugiero que no hay necesidad de aprender todas esas ecuaciones de memoria. Por ejemplo, sea cual sea el circuito que le presenten a uno, ya sabe que tiene una malla de entrada y una malla de salida. Y si uno plantea la malla y despeja el valor que necesita, pues encuentra la ecuación, sea cual sea. Y la otra forma, pues, es aprenderse el nombre de la polarización, el nombre de la configuración y las ecuaciones para ella. Uno tiene, pues, varias formas de hacer las cosas. Es como la ventaja, ¿no? ¿Listo? ¿Las tienen? Vale, ok. Entonces, vamos a revisar este ejercicio chiquito que tenemos por acá. Primero que todo, ¿cómo nos queda el circuito para efectos de análisis? Pues, uno, abrimos la fuente, ¿cierto? Entonces nos quedaría 20 voltios, nos quedaría 20 voltios. Dos, capacitores igual a circuito abierto para efectos de análisis en CD, ¿cierto? ¿Listo? Y lo redibujamos. Entonces, para nuestro circuito de entrada, tendríamos a la tierra, o lo cerramos acá, como querramos hacerlo. Material de la tierra, vea cómo cierra la. No, quedaría como más para. No, si dejémoslo arriba porque le vamos a tocar mucha vuelta. Listo, abrimos la fuente del BCC y circuito abierto para los capacitores, ¿cierto? Pues ya con eso podemos empezar nuestro análisis. ¿Qué es lo que nos piden? IB, nos piden IC, el emisor, colector, emisor, base y base colector. ¿Cierto? Bueno, entonces primero que todo nos toca escribir nuestra ecuacióncita, ¿cierto? Entonces nos queda SC menos IB por RB menos voltaje base emisor menos IE por RE, ¿cierto? Igual a 0. Pues esa ecuacióncita ya la despejamos y dijimos que nos daba IB igual a SC menos voltaje base emisor sobre factorizamos, ¿no? RB más beta más 1 por RE, ¿cierto? Y ya con eso, después de mi ecuación, despejar mi IB,
Con eso ya puedo reemplazar. ¿Cierto? Tengo todo. Tengo VCC, tengo base emisor, tengo RB, tengo beta. Beta 50, mira también el beta. Beta 50 y tengo RE. Entonces me quedaría igual a VCC, que es 20, menos 0,7 voltios. Dividido en RB, que vale 430K. Más beta más 1, que sería 51 por RE, que es 1K. ¿Cierto? Entonces me da igual a 20 por 0,7, ¿cuánto nos da eso? Perdón, 20 menos 0,7. 20 menos 0,7, 19,3. Dividido en 51 por 1K, 51K más 430, 480K. ¿Cierto? Entonces habría que IB me quedaría igual a ¿cuánto me daría IB? Nos daría 19,3 dividido en 480K. Dios mío. 40,208 por 10 a la menos 6. 40,2 por 10 a la menos 6 sería microamperios. ¿Listo? Ya tenemos corriente de base, ¿verdad? 40,2 microamperios. ¿Sí le dio igual a todos? ¿A alguien le dio diferente esa corriente? Ok. Ya tenemos nuestra corriente de base. Ahora nos dicen que hallemos IC. IC dijimos que es igual a beta por IB. Beta es 50 e IB es 40,2 microamperios. Es el 40,2 por 50. 2,01 miliamperios. ¿Listo? Y ahora me piden BCE, voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor, ¿de dónde lo saco? De mi malla de salida. ¿Qué tengo en mi malla de salida? BCC menos IC por RC menos voltaje colector emisor menos IE por RE. ¿Cierto? Entonces tenemos BCC menos IC por RC menos voltaje colector emisor menos IE por RE igual a 0. De esta ecuación despejo el BCE. Voltaje colector emisor es igual a BCC menos IC por RC menos IE por RE. Y acá habíamos dicho que IC es aproximadamente igual a IE. De reemplazo, donde tengo IE, voy a colocar IC y factorizo. Entonces, voltaje colector emisor es igual a
BSC menos IC por RC más RE. Aquí ya puedo reemplazar. BSC vale 20 voltios menos IC vale 2.01 mili y RC vale 2K más 1K que vale RE. Listo. Entonces esto me queda 2.01 mili, 2.01 mili por 3K y 20 menos 6. Eso me da 13.968. 13 punto, la voltaje colector emisor me está dando 13.968 voltios. Sí, voltios al hacer. Al final, 13.968 voltios. Listo, ahora sigue el BC. Entonces, acá por definición vimos que el BC era el BCE menos, perdón, más el BE. Perdón. Sí, nos dio BC igual a, bueno, del comienzo hagamos. Nos dice que, dijimos que voltaje colector emisor era igual a voltaje de colector menos voltaje de emisor. Y esperamos el voltaje de colector y nos queda igual al voltaje colector emisor menos, perdón, más el B sub N. ¿Cierto? Entonces, teniendo eso, ya sabemos que el voltaje de colector emisor es igual al BCC menos el IC por el RC. ¿Cierto? Y entonces nos queda que el voltaje de colector es igual a el BCC menos el IC por el RC. ¿Sí se entiende? Qué pena. BCC menos, otra. BCC menos IC por RC. Entonces aquí tengo BCC 20 voltios e IC cuánto nos dio, IC 2.01 miliamperios. Y el RC
que vale 2K. Pues 20 menos 2K por 2.01 mili. Estando 15.98. Sí, Entonces este BC me está dando 15.98 voltios. 15.98 voltios. Voy a borrar la manchita de abajo. Esta de acá ya, ¿sí? La mallita. Ok, vamos a ver ahora voltaje de emisor. El voltaje de emisor es igual a IE por RE. Ya tenemos IE, ¿cierto? IE vendría siendo beta más 1 por IB. IE vendría siendo beta más 1 por IB. O sea, IE sería igual a 51, 40.2, 51 por 40.2, exponente a la menos 6, 40.2 microamperios. Sí. Entonces, esto nos daría 2.05 miliamperios. Se dan cuenta que efectivamente es casi igual o muy cercana, y ahí se no. 2.05 miliamperios. Casi idéntico al valor de. O también podemos decir que es aproximadamente igual a IC y multiplicar RE, esta RE, perdón, esta es una E, pero es una C, RE, multiplicar RE por IC. O sea, eso es aproximadamente igual a decir que IC por RE. El voltaje de emisor es igual a beta más 1 por IB por RE. Esto me va a dar igual a beta más 1, 51 por IB, que vendría siendo 40.2 mili, por RE, que sería un K. Y este voltaje me estaría dando este
voltaje? Me estaría dando 2.05 voltios. Esto entonces tenemos B, nos da 2.05 voltios. Ahora vamos a ver el voltaje de base. El voltaje de base, vimos que nos quedaba igual a VCC menos IB por RB. Menos VCC menos IB por RB. El voltaje de base es igual a VCC, que es 20 voltios, menos IB, que es 40.2 mili, por RB, que vale 430. Entonces, 430 exponente a la 3 por 40.2 exponente a la menos 3 igual 20 menos ans. Me está dando menos 17 menos 17 menos 17.26.2 voltios y faltaría voltaje base colector. Pues ya tengo mi voltaje de base y mi voltaje de colector, simplemente voy a hacer la diferencia entre ellos. Me queda el voltaje de base, colector es igual a voltaje de base menos voltaje de colector. Me daría voltaje de base que es menos 17.2 menos voltios menos voltaje de colector 15.98 y esto sería igual a 15 menos 15 menos 17
Entonces, ¿cuánto les estaría dando a ustedes? A mí me dio menos 33.18. ¿Y los de arriba les da igual también? ¿Señor? ¿Los de arriba les da igual? ¿El voltaje de base? Sí, sí, señor, me da igual. ¿Cuánto nos dio el emisor? El emisor no sé. Ay, claro. No, como tiene error ahí. Feito. Ya lo vi. Vean, acá está. Este voltaje de base es de la fórmula que hicimos antes, que el voltaje de base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje de emisor. Que nos queda voltaje de base es igual a voltaje de base emisor menos, perdón, más, más voltaje de emisor. Acá me da voltaje de base emisor, tienes que era 0.7 más el voltaje de emisor es 2,05. Ahora sí, está dando grandísimos voltajes y aparte inverso. Ahora sí. El voltaje va a ser igual a 0.7 más 2.05, que nos daría 2.75. Ahora sí. Ya. Tenemos nuestro voltaje de base y ahora seríamos nuestro voltaje de base colector con el voltaje de base que es 2.75 menos el voltaje de colector que nos dio. Este voltaje de base nos dio 2.75. Voltaje de base colector nos daría voltaje de base que es 2.7 voltios menos voltaje de colector nos dio 15.98. Ahora sí. Y a nuestro voltaje de base colector, ahí sí es. Ahora sí tiene que haber más pequeñito de inverso. Da menos 13.23. Menos 13.22. 23. 3 voltios. 98 menos 7. Vale, 23. Listo. Ahora sí. Tranquilo. No me está dando todo raro. Les voy a agarrar un minutico y ya regreso.
Ya regresé. ¿Dudas hasta ahí, mis estimados? Ok, entonces si no hay dudas, continuamos con el divisor de voltaje. Entonces, adicional al que estamos viendo hace un momento, que es el polarización de emisor, que es polarización fija, polarización de emisor, y ahora tenemos uno que se llama polarización por divisor de voltaje. ¿Listo? Entonces acá lo que vamos a encontrar es que la corriente de polarización y el voltaje ya dejan de ser funciones totalmente del beta del transistor. ¿Y eso para qué lo hacemos? Pues porque recordemos que el beta es un parámetro sensible a la temperatura. ¿Vale? Entonces ya teniendo claro eso, pues vamos a darnos cuenta por nuestras ecuaciones también, matemáticamente hablando, que ya el beta no es totalmente dependiente ya la corriente y los voltajes no son totalmente dependientes al beta. Y cuando hablo de que no es totalmente dependiente es porque sí, pues no va a ser inmune, pero ya no es tan sensible, ¿cierto? Ya varía muy poquito los puntos Q cuando tiene cambios de temperatura bruscos. ¿Por qué hablamos del punto Q? Porque, si ustedes se dan cuenta, en nuestra ecuación ¿de qué? Nuestra ecuación de beta, de I sub B, en las otras polarizaciones, el beta varía, si varía el beta, varía el resultado de mi corriente, ¿cierto? Igualmente en el voltaje colector emisor. Entonces, eso es lo que ya al hacer esta polarización de esta manera, con este divisor de voltaje, el nombre del divisor de voltaje viene precisamente de acá, de este voltaje que tengo acá, que se convierte en un divisor. Para efectos de análisis vamos a ver que no es un divisor como tal, de que R1 sobre R1 más R2 por BCC no resulta de esa manera, pero se comporta como un divisor, ¿listo? Y el análisis que hacemos aproximado más adelante vamos a ver que se comporta como un divisor, pero con ciertas condiciones. Ok, entonces aquí encontramos. Vamos a tener en cuenta que haciendo un análisis exacto, ya el beta, cuando lo hagamos bien, pues más exacto, el beta es su cambio, el cambio que vemos cuando cambia el beta es muy pequeño, ¿listo? Pero por ahora pues pasamos acá. Entonces, al igual que en el circuito anterior, para efectos de análisis, la fuente del BCC que tengo acá, tenía aquí hace un momento, la separo para fines de análisis, ¿no? Sigue siendo una fuente, físicamente hablando, una fuente únicamente, pero para efectos de análisis del circuito anterior, separo esa fuente, ¿sí? Pues tenemos que recordar que tenemos puntos fijos que nos definen el punto Q, leemos aquí atrás, que era el ICQ, el ICQ y el BCQ, ¿listo? Recordando eso, pues vamos a ver que estos puntos son los que me definen mi punto de operación Q, ¿cierto? Pero que también la curva tenemos que el IBQ me define dónde va a estar ubicado ese punto, ¿listo? Entonces, lo ideal va a ser que con este divisor de voltaje, el punto Q, digamos que los puntos los que vamos a llamar, así que son nuestras características de operación definidas, que son el ICQ, el BCQ y el IBQ, permanezcan lo más fijo posibles, empleando las características del circuito correcto, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos para efectos de análisis, digamos que lo abrimos, ¿no? Y nos va a quedar de esta manera. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que aquí encontramos un circuito Thevenin. Este divisor de voltaje que estamos haciendo es análisis exacto. Esto usted lo va a encontrar como análisis exacto.
¿Listo? Entonces, al aplicar Thevenin a este circuito, vamos a recordar que para análisis de Thevenin, lo primero que hacemos es colocar la fuente en corto. ¿Listo? Con esa fuente en corto hallamos nuestra R Thevenin, que para este caso R Thevenin va a quedar igual al paralelo entre R1 y R2. ¿Listo? Entonces ya reemplazamos esa R Thevenin en nuestro circuito y hallamos ahí sí, con ella hallamos el divisor de voltaje, que va a ser que mi voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que cae sobre R2 en esta malla. Entonces vamos a decir que en este soporte con divisor de voltaje y digo que mi voltaje de Thevenin, que es este que cae aquí en mi R2, va a ser igual a R2 por VCC sobre R1 más R2. ¿Cierto? Ese es el análisis exacto. De ahí está mi divisor de voltaje. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Y para finalizar, entonces, redibujamos este circuito de esta manera. Entonces acá vamos a tener que voltaje de Thevenin menos caída de tensión sobre R de Thevenin menos voltaje base emisor menos caída de tensión sobre R. ¿Listo? Esa es nuestra mallita. Entonces, que de Thevenin menos IB por R Thevenin menos voltaje base emisor menos IE por RE igual a 0. Esa es nuestra mallita, ¿cierto? Y recordamos que I de emisor es igual a beta más 1 por IB. Aquí reemplazamos, nos queda Thevenin igual a aquí ya tenemos que hacer perdón, como vamos a esperar acá, y me queda I de base, factor de R Thevenin, que acá dijimos que reemplazamos, ¿cierto? Por I de base por RE por beta más 1, entonces aquí dentro me queda más RE por beta más 1 igual a E de Thevenin menos voltaje base emisor. Desde acá despejo I de base y me queda la ecuación que tenemos acá. Y acá también tenemos que recordar para esta segunda ecuación, que esta ecuación sí nos queda igual que en la polarización de emisor de polarización con emisor, ¿cierto? Estabilizada por emisor. Que es esa ecuación la que nos decía que el BSC menos el IC por RC menos voltaje colector emisor menos IE por RE igual a 0. Y aquí ya dijimos que IC es aproximadamente igual a IE, ¿cierto? Para esta ecuación de acá. IC aproximadamente igual a IE, que reemplazamos y me queda esta ecuación de acá abajo. Voltaje colector emisor es igual. Voltaje colector emisor es igual a BSC menos, reemplazo acá y me queda IC, factor de RC más R.
¿Cierto? Acá tengo el BCC, tengo el RC, tengo BCE, tengo y me da esta misma ecuación de acá abajo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Como les dije, esto básicamente son mallas y mallas y más mallas. No es que no encontremos mayor cosa rara, pues es solo hacer análisis de mallas. ¿Listo? No, señor. Ok, continuamos. Bueno, desde que determinemos voltaje, polarización de colector emisor y corriente de colector. Entonces, ¿qué sería lo primero que haríamos? Lo primero que haríamos sería, según lo que vimos para análisis exacto, lo primero que vimos fue hallar el R Thevenin y el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces, R Thevenin dijimos que es igual a R1 paralelo R2. Acá esto es R1 y esto es R2, ¿cierto? 39 y 3.9. Entonces, este paralelo, ¿cuánto me daría? Entonces, ese paralelo me daría 39 por 3.9. A 3.545 kilo ohms. Corriendo a hacer el otro valor, por favor. 3.54 kilo ohms. 3.54 kilo ohms. Y ahora, con esa R Thevenin, ya hallamos el voltaje de Thevenin. Pues el voltaje de Thevenin puede ser que es el divisor de voltaje, ¿no? Entonces vamos a decir que el BCC por R2 sobre R1 más R2. Esto es igual a 22 voltios por... recuerden acá, esto es circuito abierto, ¿no? Esto de acá. Estamos haciendo análisis DC, únicamente. Y el DC, esto es circuito abierto. Uy, no, aquí no. Sacamos el circuito abierto. Ok. 22 por R2, que es 6.9K, sobre 39K más 3.9K. Nada más allá. 22 por 3.9K sobre 39K más 3.9K. A mí me da 11. A mí me dio 2. Uy, estoy re mal. 22 por 3.9.
K sobre 30, ay no, 39, me falta un 0, perdón, 2, correcto. Me faltaba un 0, estaba sumando 39 y 30, 3.900 y 3.900 abajo. Me faltaba un 0. Daría 2 voltios. Ok. Y ahora, con eso ya podemos hallar la corriente de base, ¿cierto? Que vimos que nuestra corriente de base era igual a... ¿Puedo borrar acá? Acá quedamos por aquí arriba, nuestra corriente de base para análisis exacto. La corriente de base para análisis exacto era igual a el voltaje de Thevenin menos el voltaje de la base emisor sobre la resistencia de Thevenin más beta más 1 por R. Entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin, ya nos dio 2 voltios. Y R Thevenin ya nos dio 3,54 acá. Ok, entonces va. R Thevenin. Tenemos que faltar el I de base. Entonces con esa corriente de base, necesitamos para poder hallar la corriente de colector, entonces vamos a hallar corriente de base. De la malla de entrada sacamos la ecuación, aquí la colocamos a un ladito. Con esa ecuación hallamos nuestra corriente de base. Entonces, corriente de base es igual a voltaje de Thevenin, que es 2 voltios, menos voltaje emisor, que es 0,7 voltios, dividido en R de Thevenin, que es 3,54 kiloohmios, más beta más 1, beta es 100, acá está, beta es 100, 100 más 1, 101, ¿cierto? Por R, que R es 1.5K. Esto me necesita para corriente de base. Entonces vamos, 2 menos 0.7 sobre 101 por 1500 más 2540. ¿Verdad? Y esa corriente me está dando 8.38 micro. Sí, señor. 38 microamperes. Y ya vimos que nuestra corriente de colector, la que nos viene acá, es igual a beta veces y B. Y C va a ser igual a 100 por 8.38.
38 microamperios. Esto sería IC igual a esto por 100 838 microamperios. Tomando los decimales de 838.49. Este no pasó a los miliamperios, se quedó cortico. Entonces aquí ya tenemos I de base 8,38 microamperios y de colector 838,49 microamperios. Y puedo borrar ahí, ¿cierto? No, puedo borrar de acá, ¿cierto? Va. Entonces acá, voltaje de colector emisor es igual a, por la ecuación que vimos antes, ya vimos que el voltaje de colector emisor sacado de la malla de salida, nuestra malla de salida vendría siendo la que pasa por acá, por colector emisor. Dijimos que esta es igual a, entonces va, BCC menos IC por RC menos colector emisor menos IE por RC. Desplegamos de ahí el voltaje de colector emisor y nos va a quedar entonces, queda BCC menos IC por RC menos colector emisor, no ya lo pasamos al otro lado, menos IE por RE. Entonces dijimos que IC es aproximadamente igual a IE, ¿cierto? Entonces reemplazamos esta E de acá y decimos que es IC. Nos queda IC factor de RC más R. ¿Listo? Esa fue la cual que nosotros dejamos al final, ¿cierto? Entonces nos queda voltaje de colector emisor es igual a BCC, que es 22 voltios, menos IC, que dijimos que IC es 838,49 microamperios por RC más RE, que sería 11.5K. ¿Cierto? Entonces, eso nos va a quedar que BCE, voltaje de colector emisor, va a ser igual a 22, 838.49 por 11.5. 1500. $22 menos 12.35 voltios. 12.35 voltios. 35.7, no puedo decir más. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, pues mira que ha quedado claro esta parte, porque ahorita seguimos con análisis aproximado. ¿Vale? Seguimos con análisis aproximado para el divisor de voltaje. Entonces ya no vamos a hablar del Thevenin, sino que les decía antes, el
el tránsito, digamos que la parte del divisor de voltaje se puede representar así como la teníamos acá, donde hablamos de la I1 y la I2, haciendo como el nodo de acá. ¿Listo? De acá viene el VSC, viene la I1 que pasa por R1 y vendría una I2 que pasa por R2. Y la corriente de base pasa por la resistencia interna ¿de qué? De nuestro transistor. Recuerden que esa resistencia de RI es igual a beta más 1 por R. ¿Listo? Esa es la que se ve entre la base y el emisor, nuestra raíz. ¿Listo? Esta raíz vendría siendo beta más 1 por R. Bueno, esto tiene que tener que, esta I1 debe ser representante igual a I2. Esto solo se cumple si esta R1 es mucho mayor que R2. De esta comparación entre R1, entre R2 y RE, vamos a decir que este análisis aproximado solo aplica en esas situaciones. O sea, para que este RI sea mucho mayor que R2, se va a considerar esta relación de beta más 1 por RE para poder aplicar el análisis aproximado. ¿Listo? Bueno, mis estimados, por el día de hoy, entonces yo creo que dejamos nuestra grabación hasta acá.